Retomamos este vivo para el SQ Play porque nos vinimos al Palacio Legislativo para dialogar con el diputado por la Libertad Avanza, Federico Lencina, porque se cumple un año de la asunción del presidente Javier Milei al gobierno nacional. ¿Cómo le va, diputado? Muy buen día para usted, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de este primer año de la gestión del presidente? Y bueno, ¿cuáles son los logros y desafíos que se han cumplido a lo largo de este año? Bueno, ¿cómo le va? Muy buenos días para toda la audiencia, los que nos están siguiendo. Bueno, realmente creo que es un balance positivo, obviamente con todas las dificultades que eso conlleva el primer mandato libertario en el país, digamos, por decirlo así. Obviamente nosotros consideramos que, bueno, hubo muchas dificultades porque no contamos con la mayoría en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, pero sí consideramos que el Ejecutivo, sobre todo con el DNU y después con la ley base, se pudo hacer algunas modificaciones y algunos avances que seguramente se va a trasladar el año que viene, intentando de que la Libertad Avanza tenga por lo menos mucha más representación de las provincias en la Cámara de Diputados de la Nación y bueno, también en el Senado. Consideramos que bueno, fue un muy buen avance por el hecho de que lo que se ha logrado, bueno, estabilizar un poco lo que es la economía. Yo sé que muchos de los argentinos han sido golpeados porque la verdad que el despilfarro que ha generado, digamos, las gestiones anteriores, sobre todo en las etapas kirchneristas, donde se han hecho uso y abuso de los recursos del Estado, despilfarrándolos, acomodando gente en el Estado, creando ministerios, creando secretarías. Bueno, un montón de cosas que de la cual nosotros no estamos de acuerdo. Para mí siempre la forma de trabajar tiene que ser transparente, que la gente, los recursos sean de la gente, no en sí del Estado, ya sea provinciales o nacionales. Por eso nosotros siempre pretendemos que haya impuestos razonables, o sea, una baja de impuestos. Por otro lado, también el equilibrio fiscal que trató de mantener el gobierno, en este caso el gobierno de Milei, que lo ha conseguido también la baja de inflación, no tratando de emitir, porque eso es algo que nosotros siempre proponemos y siempre veníamos planteando de los años anteriores, que la emisión es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, cosa que del otro lado lo tiene como multicausal, y creo que el gobierno ha podido demostrar que, por ejemplo, con un fuerte régimen de no emisión, ha podido sostener la emisión monetaria, o sea, la inflación ha podido disminuir este último lapso. Recordamos que hace un año atrás estábamos hablando casi por encima del 25% de inflación y hoy en día ha disminuido al 2,7%, durante lo último, seguramente ahora va a estar entrando lo que el próximo también, los parámetros de inflación, y entonces que consideramos que en términos generales ha sido positivo, más allá de las dificultades, como bien te decía recién, y creemos que el gobierno de Milei el año que viene ya ha fortalecido y por otro lado que ha terminado un poco la etapa de esta recesión, donde algunos parámetros de la economía, índices de economía han crecido un poco. Sé que hay muchas cosas por hacer porque, como siempre decimos, en un año no se puede solucionar prácticamente décadas con déficit. Estamos hablando que el país no crece desde 2011. Entonces, trasladado para acá, creemos que Milei está haciendo bien las cosas y sobre todo también algo que yo siempre destaco del presidente, que es un tipo que va con la verdad, aunque duela. Creo que muchas veces se ha catalogado a los políticos de esto de tratar de endulzarle los oídos a la gente para que la gente escuche lo que quizás ellos quieren escuchar, de decir, bueno, tomate hoy esto para que vos progreses. Y realmente cada uno de nosotros tiene que ser artífice de nuestro propio proyecto de vida. Entonces consideramos que el presidente va apuntando en ese sentido y bueno, está bueno esto de que el presidente haya podido de a poquito ir eliminando impuestos, regulaciones. Sé que hay mucho por hacer, como ya bien decía, recién un año no se puede hacer todo de golpe, pero creo que de cuajo ha eliminado muchas cosas. La obra pública, por ejemplo, que es los actos de corrupción que se ha visto, por ejemplo, con la condena de Vialidad, por ejemplo, a la expresidenta de la Nación. Nosotros consideramos que la obra pública, y bueno, muchas veces se traslada, y acá, por ejemplo, también estamos en contra del gobierno provincial, que siempre está buscando siempre beneficio en las obras públicas, y muchas veces no se sabe hacia dónde va destinado totalmente el dinero, o sea, hay una sobrevaluación de las obras en sí, justamente para poder sacar una tajada. Bueno, entonces nosotros queremos eliminar eso, el tema de la obra pública, por ejemplo, que es uno de los más déficits que tiene el país,
y creo que el presidente lo ha podido lograr. Así que bueno, en balance general, más allá que otra cosita que por ahí queda pendiente quizás seguir mencionando, pero lo que fue, digamos, el transcurso de este año fue positivo. Creo que un presidente que se supo mantener sobre todo con las ideas y que el año que viene va a plantear con mucha más fuerza, sobre todo si llega a lograr más representantes de las cámaras, para poder sacar las reformas que no se pudo sacar con la ley bases, la cual se ha disminuido. Bueno, yo creo que la reforma del Estado, hay cosas que quedaban pendientes, entonces creo que próximamente se va a empezar a tratar desde ese lugar. ¿Qué medidas nacionales o políticas implementadas por el gobierno considera que han afectado directamente en la provincia? Bueno, acá en la provincia, bueno, a ver, yo creo que acá se habla mucho, por ejemplo, el tema de la coparticipación. De hecho, ahora vamos a tocar el tema del presupuesto y consideramos que la coparticipación no puede haber una provincia totalmente dependiente del gobierno nacional. Yo creo que por ahí hay ciertos recursos que sí se han cortado, pero recursos que quizás no se sabía cuál era el fin o no se justificaba del todo. Nosotros hablamos un par de semanas atrás, yo te decía que hay, por ejemplo, gastos en la Cámara que no están justificados y que nosotros queremos saber hacia dónde va. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, yo creo que el gobierno nacional lo que busca es transparentar. Y cuando hay una medida que toma el gobierno, nosotros tenemos que entender de que por más que la gente se vea o crea que se vea recién, uso y abuso de estos recursos, muchas veces ellos dicen, mira, yo voy a tomar estos recursos y te voy a dar algo a vos. Muchas veces no llegan esos recursos, nos ha tocado ver en algunos lugares, sobre todo en el interior también, y recorriendo, bueno, acá la capital, Valle Central alrededores, que la gente se queja y dice, che, tanto Estado presente, tanto Estado, cuando hablamos de la justicia social, obviamente que nosotros los libertarios nos adherimos a eso, ahí observamos que los recursos del Estado no va destinados realmente en muchas ocasiones hacia dónde va, si realmente deberían ir, y que se ve afectado justamente la gente que termina creyendo políticos, como yo recién comentaba esto de que le endulzan la oreja, diciendo, che, mira, yo voy a asumir la responsabilidad y esto va a ir para vos. Y cuando llegan realmente no va para vos. Entonces la gente ya hoy en día votando y apoyando el gobierno libertario, creo que ha ido en ese sentido. Bueno, diputado, ¿cómo evalúa la relación del gobierno nacional con el gobierno provincial, no? Bueno, es algo que nosotros ya lo venimos mencionando en varias ocasiones, me parece siempre importante, digamos, que haya una relación, porque es justamente entre gobernantes, si quiere, un lado el gobierno provincial que está comandado por Raúl Jalil, y por otro lado el gobierno nacional por Javier Milei. Hay muchos gobernadores que obviamente que no tienen diálogo con el gobierno nacional. No es el caso no es el caso en Catamarca. El gobernador ha decidido, digamos, apoyado también por los sectores, calculo yo, porque yo sé que hay sectores del peronismo que nos apoyan, pero hay que entender, como bien yo decía recién, Catamarca es una provincia prácticamente dependiente de la coparticipación federal, de la cual vos tenés que tener cierta relación con el gobernador con el presidente, para poder evaluar los recursos. Milei ha sido siempre claro, no hay plata, o sea, la plata vas a tener que generar con lo que vos tenés en la provincia, que la provincia tenga las cuentas claras y que de esa manera puedan trabajar con lo que se tiene y no avasallar, digamos, al individuo con impuestos, con regulaciones y demás. Bueno, para finalizar, queda pendiente sectores afectados como los jubilados, los docentes, la cuestión de la universidad, todo para el año que viene. Realmente hay un tema bastante interesante, porque nosotros cuando hablamos del tema de los jubilados, cuando hablamos del tema de la educación, por ejemplo, acá estamos observando que hay ciertos sectores de privilegio, por ejemplo, en el gobierno provincial, vemos que es un poder judicial que realmente está por mucho más, se destina mucho más recursos que, por ejemplo, para educación, y eso la gente no lo dice, o acá, obviamente, teniendo ellos la mayoría, no lo van a decir. Ellos por ahí le pegan el tema de educación, o por ahí si vamos un poquito más allá la parte universitaria, pero acá no hay un gobierno provincial que se preocupe realmente por mejorar la educación. Yo creo que en ese aspecto debería ir recursos. Yo, por ejemplo, como liberal clásico, siempre creo en un Estado limitado, obviamente un Estado chico, un Estado controlado, que lo controlemos al Estado y no que el Estado esté controlando todo el tiempo el mercado. Entonces, consideramos que de esa manera, por ejemplo, como yo te decía, por ejemplo, el tema de los jubilados, se generaron muchas cosas que
quizás no son así. Bueno, podés aumentarles si sabes que eso te puede generar déficit y a la larga pueden terminar perjudicando justamente a los jubilados. Porque si vos generas un déficit fiscal, después cómo lo subsanar con emisión monetaria, eso genera inflación, y la inflación no solamente termina perjudicando a los jubilados, sino a toda la población, y eso la gente, yo no le escucho a ninguno decir eso. Entonces, por eso yo te decía un principio que uno de los valores más importantes del gobierno de Javier Milei es que ha disminuido la inflación y que ha buscado siempre que el déficit sea cero. Va en busca de eso, del déficit cero, ha logrado un equilibrio fiscal que muchas veces la gente lo ve como números, pero realmente esos números, al tener acomodadas las cuentas públicas, termina beneficiando a toda la población, porque si vos gastás más de lo que ingresas, realmente de algún lado tienen que salir los recursos, y generalmente en el gobierno nacional sale con emisión monetaria, con impuestos o con deuda. Por ejemplo, estamos viendo acá el gobierno provincial, que está justamente tratando de endeudarse, porque muchas veces le pegaban al gobierno de Macri, ahora le pegan al gobierno de Milei, y la verdad que el gobierno se quiere endeudar también, y yo me pregunto, ¿no? Porque no está claro a dónde van esos recursos, realmente para qué, cuál sería la planificación que el gobierno hace con respecto a estos recursos, porque todavía no lo sé. O sea, ellos quieren que, ¿para qué necesitan dinero? Estamos viendo que el año que viene no van a tener recursos para la campaña, entonces yo me deja muchas dudas de que esos recursos sean usados para la campaña y para que se puedan seguir gobernando. Bueno, muchísimas gracias. La palabra del diputado por la Libertad Avanza, Federico Lencina, quien hizo un balance de la gestión del presidente Javier Milei a un año de su asunción. Muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado y hasta pronto.